Australia confirmaría primer fallecido por variante Omicron en su territorio. Australia se sumaría a Reino Unido, Israel, Estados Unidos con respecto a el reporte ya de pacientes fallecidos por esta variante. ¿Qué significa la presencia de un fallecido en Australia? ¿Cuál es la situación sanitaria que vive hoy en día esta región del mundo? En este video vamos a hablar sobre esta noticia que había sido reportada este lunes 27 de diciembre y lo más importante, qué recomendaciones debemos tomar en cuenta con respecto a ello. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una noticia que se daría este lunes 27 de diciembre, en donde las autoridades sanitarias de Australia habrían indicado la presencia ya de una persona fallecida a causa de la variante Omicron. Con ello se sumaría ya Australia a Israel, Estados Unidos y Reino Unido, que son las regiones que han reportado ya personas fallecidas por esta variante. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, hoy en día es muy importante hacer el registro de cómo los diferentes países van reportando el avance de la variante Omicron. Como hemos entendido, el avance de esta variante ya ha causado varios problemas en países, al mencionar Reino Unido, Estados Unidos, España, y hoy día también se le sumaría a Australia. Es importante mencionar que antes de la semana de Navidad ya se habrían registrado personas que habían fallecido. Reino Unido habría registrado en la semana previa a Navidad ya 12 personas fallecidas por la variante Omicron. Israel reportaba una persona varón de 60 años con diabetes con vacunas de Pfizer 2 dosis, quien también había fallecido. Igualmente Estados Unidos, en el estado de Texas, habría indicado una persona fallecida sin vacunas. Y a esto se le suma hoy día Australia. Las autoridades australianas habrían confirmado el primer fallecido en el país por variante Omicron. Y esto ha sido reportado este lunes 27 de diciembre. Habrían confirmado de esta manera que también la variante Omicron se encuentra causando un incremento de los casos COVID-19 como no se había registrado antes en esta región. El Ministerio de Salud de Estado de Nueva Gales del Sur ha indicado a través de la cuenta oficial que el fallecido se trataría de una persona varón de 80 años que tenía problemas crónicos de salud y había recibido 2 dosis de la vacuna contra COVID-19. El aumento de los casos y las fiestas navideñas han derivado en un drástico repunte del número de pruebas en el país, lo que ha llevado al estado como Nueva Gales del Sur a recomendar que la población acuda a realizarse el test si tienen síntomas. Estos datos son importantes. Vamos viendo un patrón que ya se va registrando en otros países. El caso de Reino Unido, el caso de Israel y hoy en día el caso también de Australia, así como de Estados Unidos, reflejarían que la variante Omicron puede causar enfermedad severa en personas mayores, en donde tienen comorbilidades que podrían, incluso teniendo 2 dosis de la vacuna, hacer un cuadro severo y fallecer. Es importante ir notificando estas noticias para tener mucho cuidado con respecto a la variante Omicron. Si bien es cierto, la parte científica y las investigaciones han revelado que la variante Omicron causaría menos daño que la variante Delta, ello no significa que la variante Omicron no cause neumonía. Ello no significa que la variante Omicron no lleve a pacientes a hospitalización. Ello no significa que la variante Omicron pueda causar que las personas puedan fallecer por esta variante. Es importante ir viendo que en el caso de Israel y en el caso de Australia se registran personas vacunadas con 2 dosis, pero sobre todo que eran mayores de edad. Tenemos en el caso de Israel más de 60 años, en el caso de Australia 80 años. Situaciones que debe hacernos reflexionar sobre cómo vamos a enfrentar la variante Omicron. En relación a Australia,
Podemos mencionar que Australia en este momento vive un repunte de casos bastante marcado. Se ha reportado el 24 de diciembre 9.000 personas infectadas en un solo día, un récord en contagios que no había registrado esta región del mundo a lo largo de la pandemia. Recordemos que Australia ha tenido un adecuado manejo de la pandemia, sobre todo en el 2020 y a inicio de 2021, con medidas restrictivas adecuadas, por lo cual solo ha tenido 3 olas, la primera y la segunda bastante contenidas, llegando a un máximo de 600 personas y 700 personas respectivamente. En la tercera ola que enfrentaron, que fue en octubre de 2021, llegaron a un punto máximo de 2.500 personas infectadas en un solo día, y lamentablemente esta cuarta ola sí estarían viendo un repunte de las infecciones, con 9.000 infectados en un solo día. Es importante analizar cómo estaría enfrentando Australia al avance de la variante Omicron, teniendo como referencia que las 3 dosis de la vacuna son necesarias para hacerle frente a esta variante. En relación a la vacunación en Australia, podemos ver que un 79.5% ha recibido una dosis de la vacuna, 76.7% ha recibido 2 dosis, solo 8.2% de la población tiene dosis de refuerzo o tercera dosis. Situación muy delicada para Australia, dado que las diferentes investigaciones que se han hecho ya durante el mes que se conoce la variante Omicron, recordando que el 26 de noviembre la Organización Mundial de la Salud denominaría a la variante B11529 como variante de preocupación, hoy en día se conoce que son 3 dosis de la vacuna las necesarias para poder hacerle frente a esta variante. Situación que claramente en Australia no se daría, dado que solo un 8.2% de la población tiene 3 dosis. Estos puntos son importantes a tomar en cuenta, sobre todo porque la situación de la pandemia podría en las siguientes semanas complicar mucho más aún el estado de salud de Australia. Australia se sumaría a la lista de países que ya han registrado número de fallecidos por variante Omicron, estando en esta lista Reino Unido, Estados Unidos, Israel y hoy en día Australia. Es importante medir el nivel de vacunación de la población con 3 dosis para ver cómo hará frente esta población a la variante Omicron. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una noticia importante. Australia habría notificado el primer fallecido en su territorio por variante Omicron. Este lunes 27 de diciembre, el gobierno de Australia, a través de sus autoridades sanitarias, habría indicado el fallecimiento de un paciente de 80 años varón, quien tenía 2 dosis de la vacuna y quien habría fallecido a causa de la variante Omicron. El Ministerio de Salud habría indicado, sobre todo, que ello se habría presentado en el estado de Nueva Gales del Sur, y el problema bastante serio es de que ello podría reflejarse en las siguientes semanas un incremento también de la mortalidad, tomando en cuenta que Australia al momento vive un repunte de casos con más de 9.000 contagios en un solo día, y el nivel de vacunación no estaría adecuado para hacerle frente a la variante Omicron, en donde registran solo una dosis de refuerzo un 8.2% de la población, 79.5% tiene una dosis, 76.7% tiene 2 dosis. Situación que lamentablemente no hará frente al avance de la variante Omicron. Australia registraría su primer fallecido y se sumaría con ello a otros países que ya han registrado fallecidos por Omicron, tales como Reino Unido, Israel, Estados Unidos. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus.
Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar, y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien lo saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y, lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.